Minsk. Los detractores de Bielorrusia han pasado de organizar revueltas a asfixiar al país, alertó el jefe de Estado, Alexander Lukashenko, en su primera reacción a las represalias de las naciones occidentales por el incidente con el avión de la aerolínea Ryanair que efectuó un aterrizaje de emergencia en Minsk por una alerta de bomba. Los detractores de Bielorrusia pasaron de organizar revueltas a la fase de la asfixia, dijo Lukashenko en una reunión con los legisladores y otros funcionarios públicos. Según comunicó la agencia oficial Belta, Lukashenko previno a los detractores de su país contra acciones irreflexivas que amenacen con una nueva beligerancia mundial, comunicó la agencia oficial Belta. Ya sabemos quién se beneficia de la demonización de Bielorrusia. Somos un país pequeño pero responderemos adecuadamente y, por eso, antes de emprender acciones irreflexivas, recuerden que Bielorrusia es el centro de Europa y si allí estalla algo podría ser una nueva ofensiva mundial, dijo Lukashenko al intervenir ante el Parlamento. Lukashenko remarcó que los detractores de su país cambiaron sus tácticas de ataque a Bielorrusia. Cruzaron varias líneas rojas y los límites del sentido común y la moral, enfatizó. El mandatario informó que los países europeos se negaron a investigar las circunstancias del aterrizaje de emergencia del vuelo de Ryanair. El audio de la conversación de los controladores aéreos bielorrusos con la tripulación del avión de Ryanair, publicado el 25 de mayo, confirmó que los pilotos tomaron la decisión de aterrizar en Minsk cumpliendo los protocolos de seguridad previstos. Lukashenko indicó que antes de decidir aterrizar en Minsk debido a la emergencia los tripulantes consultaron con la aerolínea Ryanair y el aeropuerto de Lituania. El presidente afirmó que Vilna, Varsovia, Leópolis y Kiev no quisieron autorizar el aterrizaje del avión de Ryanair tras el aviso de proyectil. ¿Por qué el capitán decidió aterrizar en Minsk, cuando se quedaban unos 70 kilómetros hasta Vilna? ¿Por qué nadie quiso recibir el avión cuando informamos sobre los explosivos colocados? Ni Vilna, a dónde estaba volando, ni Varsovia, ni Leópolis ni tampoco Kiev. ¿Tenían miedo de responsabilidad? ¿O alguien realmente necesitaba que aterrizara en Minsk? Afirmó el periódico sb.by que cita a Lukashenko en su sitio web. Lukashenko afirmó también que los avisos de bomba fueron recibidos simultáneamente en Atenas, Vilna y Minsk. Por su parte, la agencia bielorrusa ARN comunicó que el aviso de proyectil en el avión de la aerolínea irlandesa Ryanair, que aterrizó de emergencia en Minsk, fue recibido desde Suiza. La información sobre el explosivo en el avión fue recibido desde Suiza, dice el comunicado del medio publicado en su cuenta de Telegram. Sin embargo, Suiza negó esta información. Las autoridades suizas no estaban al tanto de la amenaza de bomba a bordo del vuelo de Ryanair de Atenas a Vilna. Por lo tanto, no hubo ningún informe al respecto de las autoridades suizas dirigido a las autoridades bielorrusas, dijo el portavoz de la Oficina Federal de Asuntos Internacionales suiza, Pierre-Alain Elchinger. Además, Lukashenko declaró que el occidente debe compensar a Bielorrusia los gastos provocados por el aterrizaje forzoso del avión de la aerolínea irlandesa Ryanair. Si ustedes Occidente están preparando otro paquete de sanciones, no olviden compensar los costos incurridos por la parte bielorrusa durante la investigación del incidente. Ministerio de Emergencias, Ministerio de Salud, zapadores, sinólogos, servicios antisubversivas y otros se movilizaron a mis órdenes y se utilizaron de acuerdo con las normas internacionales y nuestras leyes. Hay que pagarlo, dijo Lukashenko. Al comentar las suposiciones de que el aterrizaje del avión de Ryanair en Minsk fue una operación de los servicios especiales, afirmó que se siente halagado por tales declaraciones. Simplemente nos adulan. Gracias. Si fuera una operación, presten atención que se realizó sin problemas en el sentido de que no quebrantamos ni una sola ley o acuerdo internacional, ni siquiera infringimos una sola instrucción, dijo el líder bielorruso. El presidente bielorruso equiparó las presiones occidentales contra su país como una política de pavor a distintos niveles. El mandatario también advirtió a Occidente que Bielorrusia reaccionará con dureza a todas las sanciones y provocaciones. Reaccionaremos con dureza a todo tipo de sanciones, ataques y provocaciones, pero no porque queramos armar una riña en el centro del continente, sino porque Occidente no nos deja opción, refirió Lukashenko. A su juicio, todo lo que ahora necesitan los bielorrusos es entender correctamente la situación y mantener la unidad.
En lo que respecta a las dificultades temporales, ya las superaremos, aseguró el presidente. Lukashenko insistió en la necesidad de unirse, resistir y seguir el camino que nos lleva a donde nos esperan y donde están abiertas las puertas para nosotros. Las sanciones ya las compensaremos con acciones activas en otros mercados, sustituiremos a Europa, que está envejeciendo irremediablemente, con una Asia en crecimiento impetuoso. Psicológicamente, nuestra sociedad está preparada para ser una nueva Eurasia, ser su avanzada, subrayó el mandatario bielorruso. Además, el mandatario bielorruso denunció que el periodista Roman Protasevich, detenido en Minsk tras el aterrizaje forzoso, planeaba organizar una rebelión brutal en Bielorrusia. Aquí, en Bielorrusia, él y sus cómplices planeaban organizar una masacre y una rebelión cruenta, dijo Lukashenko citado por el periódico SB.by. Al referirse a la detención del periodista y su compañera, la ciudadana rusa Sofía Sapega, el presidente pidió a numerosos defensores occidentales de Protasevich que aclaren para qué servicios especiales trabajaban los dos detenidos. Los aviones de la compañía aérea Bielorrusia Belavia volarán a través de rutas alternativas como respuesta a las restricciones introducidas por la UE, aseguró el presidente de Bielorrusia al periódico SB. Belarus Segovia. Podemos elegir otras rutas. Existen Rusia, China, la India y otros países en direcciones del este, el sur y el norte. Volaremos sobre los espacios neutrales de los mares Mediterráneo y Báltico y aunque sea sobre el Polo Norte, nadie podrá prohibírnoslo, dijo. El mandatario incluso buscó el lado positivo de que los vuelos a Europa de Belavia se estén cancelando. En cuanto a nuestros vuelos a Europa, casi no los teníamos, solo unos contados. En la nueva situación disminuirá, quizá, la exportación de las ideas revolucionarias procedentes de allí, señaló. Bielorrusia está interesada en el aumento de los flujos turísticos y en el fortalecimiento de contactos entre las personas, introdujo el régimen de exención de visados, se dedicó a detectar las armas y a los inmigrantes indocumentados, recordó Lukashenko y agregó. Ahora ustedes mismos tendrán que capturarlos a los inmigrantes. Bielorrusia puede restringir el tránsito de mercancías a través de su territorio para los países que asumieron una posición hostil hacia Minsk, afirmó el primer ministro, Roman Golovchenko. Por encargo presidencial el gobierno preparó un conjunto de medidas de protección especiales. Las medidas serán bastante dolorosas para los países que asumieron una postura abiertamente adversa. De embargo a importación de mercancías hasta restricción de tránsito, dijo Golovchenko citado por el portal SB.by. Además el primer ministro llamó a pensar una vez más antes de pisar el camino resbaladizo de la beligerancia económica donde no habrá ganadores. El pasado 23 de mayo, un avión de Ryanair con más de 120 pasajeros, que volaba de Grecia a Lituania, realizó un aterrizaje de emergencia en Minsk por una amenaza de bomba que después se descubrió que era falsa. Durante el control de los documentos de los pasajeros, la policía detuvo a Roman Protasevich, un opositor bielorruso con orden internacional de captura por organizar disturbios masivos. En represalia, varios países de la Unión Europea de forma sincronizada cerraron su espacio aéreo a los vuelos de la aerolínea bielorrusa Belavia. El 3 de julio de 2013, el avión del presidente boliviano Evo Morales, con rumbo desde Moscú, tuvo que realizar un aterrizaje forzoso en Austria luego de que España, Italia, Francia y Portugal cerraran su espacio aéreo al avión. Se sospechaba que el exagente de la CIA Edward Snowden se encontraba a bordo de la nave presidencial boliviana, motivo por el cual Estados Unidos solicitó revisar la aeronave. Las autoridades austríacas abordaron el avión con permiso de Evo Morales en el aeropuerto de Viena. Snowden no fue hallado a bordo. Madrid, París, Roma y Lisboa se disculparon posteriormente con La Paz.